Girolando lechero habilidad materna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las vacas son consideradas como uno de los animales más valiosos para los seres humanos? Si estás buscando información sobre vacas Girolando y su habilidad materna, entonces estás en el lugar correcto. En este video, exploraremos todo lo que necesitas saber sobre estas vacas y su capacidad materna. Las vacas Girolando son un cruce entre las razas Holstein y Gir, creadas en Brasil en la década de 1940 para producir leche y carne de alta calidad. Son animales grandes y fuertes que se adaptan bien a diferentes climas y entornos. Además, las vacas Girolando son conocidas por ser excelentes madres, lo que las convierte en una opción popular para la producción de leche. En este video, exploraremos la habilidad materna de las vacas Girolando y cómo puede beneficiar a los agricultores y productores de leche. También responderemos algunas preguntas frecuentes y discutiremos las ventajas y desventajas de criar vacas Girolando. ¿Qué es la habilidad materna? La habilidad materna se refiere a la capacidad de una madre para criar y cuidar a sus crías. En el caso de las vacas, esto incluye la producción de leche y la protección de sus terneros. Una vaca con buena habilidad materna es capaz de producir suficiente leche para alimentar a su ternero y mantenerlo saludable, así como de protegerlo de los peligros del entorno. ¿Por qué la habilidad materna es importante para las vacas Girolando? La habilidad materna es importante para cualquier raza de vaca, pero es particularmente crucial en el caso de las vacas Girolando. Estas vacas se utilizan principalmente para la producción de leche, y su capacidad para producir leche de alta calidad depende en gran medida de su habilidad materna. Si una vaca no puede producir suficiente leche para alimentar a su ternero, es menos probable que produzca leche de alta calidad. Además, las vacas Girolando son conocidas por ser animales fuertes y resistentes que pueden adaptarse a diferentes entornos y climas. Sin embargo, la capacidad de una vaca para proteger a su ternero también es importante para su supervivencia. Una vaca con buena habilidad materna puede proteger a su ternero de los peligros del entorno, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de la cría. ¿Cómo se puede medir la habilidad materna de una vaca? La habilidad materna de una vaca se puede medir de varias maneras. Una de las formas más comunes es a través de la producción de leche. Una vaca que produce suficiente leche para alimentar a su ternero y mantenerlo saludable se considera que tiene buena habilidad materna. También se puede medir la habilidad materna de una vaca observando su comportamiento con su ternero. Una vaca que protege a su ternero y lo cuida con atención se considera que tiene buena habilidad materna. ¿Cuáles son las ventajas de criar vacas Girolando? Las vacas Girolando tienen varias ventajas para los agricultores y productores de leche. En primer lugar, son animales fuertes y resistentes que pueden adaptarse a diferentes entornos y climas. Esto significa que pueden ser criados en diferentes partes del mundo y en diferentes condiciones climáticas, lo que los hace una opción popular para los agricultores. Además, las vacas Girolando son conocidas por su capacidad para producir leche de alta calidad. Debido a su origen como cruce entre las razas Holstein y Gir, las vacas Girolando tienen una producción de leche alta y consistente. También tienen una excelente conversión alimenticia, lo que significa que pueden producir grandes cantidades de leche con una dieta relativamente baja en proteínas. Otra ventaja de criar vacas Girolando es su habilidad materna. Las vacas Girolando son conocidas por ser excelentes madres, lo que significa que pueden producir suficiente leche para alimentar a su ternero y protegerlo de los peligros del entorno. Esto aumenta las posibilidades de supervivencia de la cría y, a su vez, mejora la producción de leche de la vaca. ¿Cuáles son las desventajas de criar vacas Girolando? A pesar de sus numerosas ventajas, las vacas Girolando también tienen algunas desventajas. En primer lugar, son animales grandes y pueden requerir un espacio significativo para pastar y moverse. Esto significa que pueden no ser una opción viable para los agricultores que tienen limitaciones de espacio. Además, las vacas Girolando pueden ser más propensas a ciertas enfermedades debido a su tamaño y peso. Es importante que los agricultores tomen medidas preventivas para proteger la salud de sus animales y reducir la posibilidad de enfermedades. Finalmente, es importante destacar que el cruce de las razas Holstein y Gir para producir las vacas Girolando puede generar variaciones en los rasgos de cada una de las razas. Esto significa que algunas vacas Girolando pueden no tener las mismas características deseables que otras. Preguntas frecuentes sobre vacas Girolando y su habilidad materna. ¿Cuál es la mejor edad para separar a un ternero de su madre? Es recomendable esperar al menos 2 meses antes de separar a un ternero de su madre. Esto permite que el ternero tenga tiempo suficiente para alimentarse con la leche materna y desarrollar su sistema inmunológico antes de ser separado. ¿Las vacas Girolando necesitan un cuidado especial durante el parto? Todas las vacas necesitan cuidados especiales durante el parto. Es importante asegurarse de que la vaca tenga un lugar seguro y tranquilo para dar a luz y de que se monitoree su salud y la del ternero durante el parto. ¿Las vacas Girolando pueden ser criadas en climas fríos? Sí, las vacas Girolando pueden adaptarse a diferentes climas y entornos, incluyendo climas fríos. Sin embargo, es importante asegurarse de que las vacas tengan un lugar cálido y protegido para resguardarse durante los meses de invierno. Conclusión.
Las vacas Girolando son una excelente opción para los agricultores y productores de leche que buscan un animal fuerte, resistente y capaz de producir leche de alta calidad. Además, su habilidad materna las convierte en excelentes madres, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de la cría y, en última instancia, mejora la producción de leche. Si bien las vacas Girolando tienen algunas desventajas, como su tamaño y la necesidad de espacio y cuidados preventivos para prevenir enfermedades, sus numerosas ventajas y su habilidad materna las convierten en una excelente opción para los agricultores y productores de leche. Es importante tener en cuenta que, como con cualquier animal, la calidad de la atención y el cuidado que reciben las vacas Girolando pueden tener un impacto significativo en su salud, bienestar y producción de leche.